Bien, en primer lugar, como ustedes saben que el cuerpo humano tiene dos partes, dos componentes generales, ¿verdad? Uno es el componente axial, es decir, la porción central, el eje del cuerpo, y otro es el componente apendicular, ¿verdad? El componente axial está constituido por la cabeza, el cuello y el tronco, ¿verdad? Cabeza, cuello y tronco es el componente axial. ¿Y este sirve para qué? Para contener las vísceras y los órganos vitales. En el componente axial, cabeza, cuello y tronco, contenemos los órganos vitales. ¿Me dejo entender? Cada porción del componente axial es vital. Nadie puede vivir sin una parte del componente axial. ¿Alguien puede vivir sin cabeza? ¿Alguien puede vivir sin tronco, sin tórax? No, ¿verdad? Es vital. Pero hay otra parte del cuerpo que es el componente apendicular, ¿verdad? El componente apendicular está constituido por los miembros superiores y los miembros inferiores. ¿Son vitales? ¿Alguien puede vivir sin manos y sin pies? Sí, ¿verdad? Entonces, no son vitales, pero son indispensables para la locomoción, para el desplazamiento, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del tórax, el tórax debemos ubicarlo, localizarlo como la porción más alta, el segmento más alto y ancho del tronco. Es la porción más alta del componente mayor de la región axial del cuerpo. ¿Correcto? Es integrante del componente axial. Es una estructura formada por hueso, cartílago, fascias, fibra, músculo y todo esto revestido por piel y evidentemente por tejido celular subcutáneo. Posee en su interior un medio físico de presión negativa. Esto es importante. Esto es importante porque en las emergencias ustedes lo van a ver con frecuencia. Cuando viene una persona con un accidente de tránsito y donde parte del timón o el tubo del timón se le ha metido al abdomen, ustedes van a observar que cuando el abdomen se abre, la tendencia de las vísceras abdominales es a salir. ¿Me dejo entender? Te van a ver las personas con los intestinos afuera, van a ver parte del hígado, los mesos, el epiplon afuera. Pero cuando se hace una herida en el tórax, se abre, por ejemplo, pasen por favor. Cuando se abre una herida en el tórax, más bien las vísceras torácicas tienden a retraerse. A nadie lo van a ver con un pulmón afuera o con el corazón latiendo afuera del tórax. No se ve. Entonces, cuando se abre el abdomen, la presión del abdomen es positiva, tiende a expulsar las vísceras. En cambio, la presión torácica es negativa, tiende a retraer las vísceras. Eso nunca lo olviden. La presión intratorácica siempre es negativa. ¿Y por qué la presión intratorácica debe ser negativa? Porque eso no solamente mantiene a las vísceras en su sitio, por ejemplo los pulmones que se mantienen distendidos gracias a la presión negativa, sino que esto sobre todo facilita el retorno venoso, el retorno de la sangre por medio de las venas hacia el corazón. Nunca lo olviden. Y esto ha sido pregunta de NAM, ¿no? ¿Cuál de los siguientes factores facilita el retorno venoso hacia el corazón? Y una de las respuestas que daban era la inspiración. ¿Correcto? Cuando uno inspira, ¿qué es inspirar? Que te vengan nuevas ideas a la mente. No, eso no es inspirar. Para nosotros inspirar es tomar aire. ¿Estamos de acuerdo? Tomar aire, inspiración, tomar aire. Cuando uno inspira, intensifica la negatividad del tórax. Intensifica, se vuelve más negativo. Y esa negatividad favorece el retorno venoso. ¿Estamos de acuerdo? No lo olviden. ¿Verdad? Hablemos de la pared del tórax. Primero hablemos de la estructura esquelética, es decir, de los huesos y los cartílagos. El tórax está constituido por 37 huesos y 35 cartílagos. 37 huesos, 12 vértebras, las vértebras torácicas clásicamente llamadas dorsales, ¿verdad? De T1 a T12. Un solo esternón, ¿lo ven? El hueso con suerte, ¿verdad? ¿Por qué? Costillas. Porque todas las costillas se le acercan, ¿correcto? Pero con ninguna mantiene una relación directa, porque entre esternón y costilla siempre vas a encontrar un cartílago. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es una broma, nada más, no vengan a pensar mal.
Entonces, 12 pares de costillas, son los 37 huesos, 35 cartílagos, 11 discos intervertebrales, ¿verdad? O cartílagos intervertebrales entre las 12 vértebras y 12 pares de cartílagos costales. Principio básico que te van a preguntar toda la vida. La costilla es solamente el hueso. El cartílago costal es esta estructura cartilaginosa que está entre la costilla y el esternón. ¿A qué se llama arco costal? Arco costal es el conjunto costilla más cartílago, ¿correcto? No es lo mismo costilla, que arco costal. La costilla es solamente el hueso. El arco costal hace mención a la costilla más el cartílago costal, ¿correcto? Bien. Todas estas estructuras no son rígidas, no son, digamos, quietas. Todo esto se moviliza, combina dos propiedades aparentemente contradictorias, ¿no? Elasticidad y rigidez. Elasticidad hace referencia a que el tórax puede aumentar sus diámetros. ¿Correcto? El tórax tiene un diámetro vertical, tiene un diámetro horizontal o transverso, y tiene un diámetro antero-posterior. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta de examen. ¿A nivel de qué arcos costales es máximo el diámetro transverso del tórax? Octavos arcos costales. El máximo diámetro transverso del tórax es a nivel de los octavos arcos costales o de las octavas costillas. Nunca te olvides. Siempre van a preguntar, ¿correcto? Muy bien. Estos diámetros pueden aumentar o pueden disminuir en función de los movimientos respiratorios, ¿correcto? Van a aumentar y van a disminuir, ¿correcto? Pero a su vez la propiedad de rigidez hace referencia a que el tórax es impenetrable, es una estructura impenetrable que protege o trata de proteger, por ejemplo, a las vísceras como los pulmones y el corazón, ¿ok? Bien, hablemos de las vértebras brevemente, que ya las conocen del capítulo de columna vertebral, ¿no? Las vértebras torácicas, las vértebras son huesos irregulares, ¿verdad? ¿Por qué son huesos irregulares? ¿Por qué son huesos irregulares las vértebras? ¿Cuándo un hueso es irregular? No me digan porque no es largo, porque no es corto, no. Un hueso es irregular cuando tiene diferente aspecto en sus vistas, ¿correcto? Tú ves de arriba la vértebra, es distinta a verla de abajo, es distinta a verla de adelante, es distinta a verla de atrás. Cuando un hueso ofrece diferente aspecto a las diferentes vistas, eso define a un hueso irregular, ¿correcto? Entonces, las vértebras torácicas son huesos irregulares, son 12, de T1 a T12 se clasifican vértebras torácicas típicas, las que poseen todas las propiedades que tú esperas ver de una vértebra torácica, y son de T2 a T9, a veces incluimos a T10, ¿correcto? A veces T10 se comporta como típica. Vértebras torácicas no típicas, las que tienen algo distinto, las que les falta o les sobra algo, ¿correcto? Las vértebras torácicas no típicas son T1, a veces T10, ya que T10 a veces es típica, a veces es no típica, T11 y T12, ¿correcto? ¿Quedó claro? ¿Cuáles son las dos partes generales que tiene toda vértebra? Un cuerpo y un arco. Un cuerpo y un arco vertebral, ¿correcto? Entre ambos se forma este agujero, el agujero vertebral, ¿verdad? Agujero vertebral, que va a contribuir a formar el conducto raquídeo, ¿no? ¿Verdad? Bien, el cuerpo y el arco. Muy bien. Estas son las partes entonces de la vértebra torácica, que son las mismas que tiene cualquier vértebra, cuerpo. Mientras que en el arco encontramos, bueno, acá está el agujero vertebral, tenemos los dos pedículos, las apófisis articulares, que son 4, 2 superiores, 2 inferiores, ¿correcto? Las apófisis transversas, que son 2, una derecha, una izquierda, las 2 láminas y finalmente una apófisis espinosa. O sea que en el arco encontramos 11 estructuras, 2 pedículos, 4 apófisis articulares, 2 superiores, 2 inferiores, ya van 6, 2 apófisis transversas, van 8, 2 láminas, van 10, y una apófisis espinosa, 11.
la única estructura impar en el arco vertebral es la apófisis espinosa, ¿correcto? Mientras que las dos estructuras impares en la vértebra son el cuerpo y la apófisis espinosa. ¿Me entienden? Muy bien, chicos. Entonces, eso es lo característico de una vértebra. Bien, aquí he resumido las características que tú vas a encontrar en una vértebra torácica. Este cuadrito, apréndetelo porque te lo van a preguntar toda la vida. ¿Cómo es el cuerpo de una vértebra torácica? No te olvides. Primero, el tamaño. Es más grande que el de la cervical, pero más pequeño que el de la lumbar. Por lo tanto, tamaño mediano. No es ni pequeño ni grande, es mediano. Además, tiene forma acorazonada, dicen algunos. Tiene forma ovoide, dicen algunos libros, dicen ovoide. Otros libros dicen tiene forma de un corazón. ¿Correcto? No te olvides. El cuerpo con forma de corazón lo tienen las vértebras torácicas. ¿Correcto? Y además, el cuerpo de una vértebra torácica, el cuerpo, presenta 4 hemicarillas. Deben haber visto en la práctica 4 hemicarillas, o sea, mitad de carilla nada más articulares para las cabezas costales. ¿Correcto? ¿Se entiende? Para las cabezas costales. ¿Cómo es eso? Acá en la pizarra he tratado de graficar algunas vértebras torácicas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tú tienes acá una vértebra torácica, vistas de adelante, ¿no? Visto de adelante se ve el cuerpo vertebral. ¿Correcto? Entonces, en el cuerpo vertebral tú vas a ver 4 hemicarillas en la región posterolateral del cuerpo. ¿Me dejo entender? O sea, atrás y a los lados están. 4 hemicarillas, 2 superiores, 2 inferiores. ¿Y por qué son hemicarillas? ¿Por qué no son carillas completas? Porque con la hemicarilla de la vértebra que está encima o con la hemicarilla de la vértebra que está debajo, van a formar una carilla completa para que aquí se articule la cabeza de la costilla. ¿Me dejo entender? ¿Quedó claro? Entonces, por ejemplo, cada cuerpo vertebral, entonces, ¿con cuántas costillas se articula? ¿Ah? Cada cuerpo vertebral se articula con 4 costillas, ¿verdad? Pero todas con media carilla nada más. ¿Me dejo entender? El cuerpo vertebral se articula con 4 costillas, pero cada costilla se articula con ¿cuántos cuerpos vertebrales? Con 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ha entendido? Si soy un poco más preciso en el tema, digo, si esta es la vértebra T sub n, ¿qué costillas son estas? La costilla N y la costilla N más 1. ¿Correcto? Es decir, en castellano, cada cuerpo vertebral se articula con 4 costillas, con las 2 que le corresponden en número y con las 2 que siguen, con las 2 subyacentes, así dicen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Subyacentes. En cambio, si lo veo desde el punto de vista de ella, de la costilla, cada costilla se articula con el cuerpo de la vértebra que le corresponde en número y con la anterior. ¿Se entiende? Con la de arriba. O sea, el cuerpo vertebral está con 2 costillas en número y 2 costillas que siguen, las que siguen. ¿Me dejo entender? En cambio, ella, la costilla, está con la vértebra que le corresponde en número y con la vértebra anterior, la que está encima. ¿Quedó claro? Bien. El agujero vertebral. ¿Cómo es el agujero vertebral de la vértebra torácica? Mediano también, con forma ovalada o circular. ¿Correcto? Mediano es más pequeño que el de la cervical. La cervical tiene un agujero vertebral más grande y más grande que el de las lumbares. Las lumbares tienen un agujero vertebral más pequeño, es al revés. Los pedículos, como son medianos y escotados, tienen una escotadura leve para poder permitir el pasaje de... Ustedes saben que entre pedículo y pedículo, ¿qué se forma? El agujero intervertebral, el agujero de conjunción, y por ahí sale el nervio raquídeo. Las apófisis articulares, como son? Medianas con eje oblicuo,
Por ejemplo, ¿cómo son las apófisis articulares de las cervicales? Son casi horizontales. Y el de las lumbares son verticales. El de las torácicas son oblicuas. ¿Correcto? ¿Se entiende? Y hay una mnemotecnia. Hay una mnemotecnia, ¿no? Que el doctor Casas lo utiliza siempre, bastante claro en su clase. Miren, cuando dice, ¿cómo se orientan las apófisis articulares? Eso siempre les van a preguntar. Las apófisis articulares superiores es como si pusiera las manos así, ¿correcto? O sea, las apófisis articulares superiores son oblicuas, miran hacia arriba y hacia atrás. ¿Correcto? Las palmas de las manos miran hacia arriba y hacia atrás. Y las apófisis articulares inferiores hacia abajo y hacia adelante. ¿Correcto? Es una mnemotecnia del maestro Casas, me parece genial. Por eso es que siempre la menciono, ¿no? Bastante didáctico. ¿Ok? Entonces, ¿quedó claro? Medianos y escotados. Medianas, bueno, con eje oblicuo. ¿Quedó claro? Las superiores miran hacia arriba y hacia atrás. Las inferiores miran hacia abajo y hacia adelante. ¿Correcto? Las apófisis transversas medianas, porque son más largas que de las cervicales, más pequeñas que de las lumbares, diagonales hacia atrás. Las apófisis transversas de las torácicas están así. O sea, no son completamente horizontales, son así, transversas, diagonales hacia atrás, ¿correcto? Y lo más interesante, presentan una carilla completa para el tubérculo costal, ¿ok? ¿Con qué parte de la costilla se articula la hemicarilla que ofrece el cuerpo vertebral? Con la cabeza costal. ¿Y con qué parte de la costilla se articula la carilla que ofrece la apófisis transversa? Con el tubérculo costal. Y acá sí, siempre se va a articular con la costilla que le corresponde en número. ¿Correcto? La apófisis transversa se articula con el tubérculo costal de la costilla que le corresponde en número, la que está a su altura. ¿Estamos de acuerdo? Las láminas. Cuando hablamos de láminas en la columna vertebral, ¿cuál es el detalle que siempre se mencionaba? Los diámetros, ¿no? El diámetro transverso, o sea, qué tan ancha es la lámina y qué tan alta es. O sea, el diámetro transverso, y lo comparamos con el diámetro vertical, ¿correcto? Vertical. En las láminas de las vértebras torácicas son cuadradas, significa que los dos diámetros son semejantes, son similares. ¿Estamos de acuerdo? Fácil. Y la apófisis espinosa, acá sí no digo mediana, es larga. Las vértebras que tienen apófisis espinosa más larga son las torácicas, ¿correcto? Son las torácicas, con forma prismática y oblicua hacia abajo, ¿correcto? ¿Me han entendido? Muy bien, ahí está, ven ustedes, aquí está el cuerpo vertebral, miren ustedes. El cuerpo vertebral, acá están las hemicarillas, ¿se dan cuenta o no? En la región posterolateral. Dos hemicarillas, esto es una vista superior, dos hemicarillas superiores, ¿verdad? Abajo también habrán otras dos. Dos hemicarillas superiores. ¿Estas para qué costillas son? ¿Para la que le corresponde un número, para la que sigue o para la anterior? Estas son para la que le corresponde un número. Además, observa aquí la estructura del cuerpo. Tiene una corteza de tejido óseo compacto, ¿lo ven? En forma anular, es decir, en forma de un anillo. Tiene una corteza de tejido óseo compacto en forma de un anillo que está presente en todo el contorno del cuerpo, es decir, en su cara anterior, laterales y posterior. Pero no hay esta corteza de tejido óseo compacto en la cara superior ni en la cara inferior. No hay. En esta cara superior e inferior y el espesor del cuerpo está formado por tejido óseo esponjoso. ¿Quedó claro? Y ese tejido óseo esponjoso contiene hasta la edad adulta médula ósea roja. Y ustedes ya saben, ahí se da la hematopoiesis, ¿correcto? Ahí se da la hematopoiesis. Entonces, un recién nacido, para que les quede claro, un recién nacido tiene médula ósea roja en todo el cuerpo, en todos los huesos. En todos los huesos. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? En cambio, un adulto, ¿en dónde tiene médula ósea roja? ¿Ya llevaron hemato? ¿Dónde hay médula ósea roja en un adulto? En los huesos planos, en todos los huesos planos.
bóveda craneal, ¿correcto? Escápulas, ¿correcto? Esternón, costillas, ilíacos. Y además también tenemos en los cuerpos vertebrales, y además también en las epífisis proximales de húmero y fémur. Ahí está la médula ósea roja en un adulto. Algunos de ustedes de repente más adelante se anima, quiere ser hematólogo y va a ver pues las leucemias, las anemias, las aplasias medulares, todo este tipo de enfermedades que existen y requieren a veces hacer estudios de médula ósea roja. ¿Han escuchado hablar del trasplante de médula ósea? Hasta en la televisión salen, ¿no?, los bancos de médula ósea. Pero ¿dónde hay médula ósea en una persona? En un adulto, ya les he dicho, huesos planos, bóveda craneal, escápulas, esternón, costillas, ilíacos. Y además, cuerpos vertebrales de toda la columna, cuerpos vertebrales y epífisis proximales o superiores de los húmeros y de los fémures. Ahí es donde hay médula ósea roja. ¿Ya, doctores? Muy bien. Entonces, esto es interesante. Y les cuento lo siguiente. Ustedes saben que en el Perú hay una enfermedad bastante prevalente que es la tuberculosis. ¿Correcto? ¿Cierto? Una enfermedad que hasta ahorita toda la medicina peruana no puede hacerle frente y no sé por qué. Entonces, el tema es de que es una enfermedad que está carcomiendo a gran parte de la población, es una enfermedad frecuente, tanto así que vienen neumólogos de otras partes del mundo a hacer estudios acá en el Perú. Entonces, por ejemplo, siempre te van a preguntar por ahí, ¿no? ¿Cuál es el órgano más frecuentemente afectado en la tuberculosis? Pulmones, ¿correcto? De ley, pulmones. Como los pulmones son los más frecuentemente afectados, la tuberculosis puede afectar cualquier otro órgano, cualquier tejido, cualquier órgano, ¿correcto? Y hay algunas preguntitas tipo tips misceláneas cuando dan sus exámenes de concurso. Todas las demás tuberculosis se conocen como extrapulmonares. ¿Cuál es la tuberculosis extrapulmonar más frecuente? ¿Ah? En el Perú. Y en el mundo. Por eso, cuando te hagan una pregunta así, tienen que especificar, porque el Perú tiene tasas un tanto distintas de tuberculosis, somos distintos, estamos liderando el planeta. ¿Correcto? En el mundo, la tuberculosis extrapulmonar más frecuente es la tuberculosis ganglionar. Y te preguntan por ahí en el examen de NAM, ¿qué ganglios afecta con más frecuencia? Los ganglios cervicales. Tuberculosis ganglionar. ¿Correcto? Hubo acá una vez una alumna con tuberculosis ganglionar. ¿Correcto? ¿Se entiende? Eso les digo. No todo es pintar arterias, hay que pensar más. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Otra cosa. ¿Y en el Perú cuál es la tuberculosis extrapulmonar más frecuente? En el mundo es ganglionar y en el Perú, acuérdate, Perú con P de pleural. ¿Estamos de acuerdo? Nunca te olvides, siempre te van a preguntar en el Perú la tuberculosis extrapulmonar más frecuente es la pleural, ¿correcto? ¿Cuál es la tuberculosis extrapulmonar más contagiosa? Porque la pulmonar es contagiosa, de ley. De tos en plata, tienes tu vacilo ahí. Pero la extrapulmonar más contagiosa, ¿cuál será? Laringea. Tuberculosis laringea. Esos son tips que te van a preguntar toda tu vida. Siempre pregunto lo mismo. Ya sabes. Y la tuberculosis más letal, la extrapulmonar más letal, la que mata más gente, la meningoencefalitis tuberculosa. ¿Correcto? La meningoencefalitis tuberculosa. Son detalles que deben saber. Entonces, pero así como existe tuberculosis en cualquier órgano, en cualquier tejido, también existe tuberculosis a los huesos. ¿O creen que no hay tuberculosis ósea? Sí hay tuberculosis ósea. Pregunta clásica de examen de concurso. ¿Cuáles son los huesos más frecuentemente afectados en la tuberculosis ósea? Las vértebras torácicas. ¿Correcto? Las vértebras torácicas. Nunca te olvides. ¿Ya? Así como en la brucelosis se afectan las vértebras lumbares. ¿Están hablando de Brucella melitensis en microparásitos? Todavía. Bueno, la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculoso, afecta a las vértebras torácicas, ¿correcto? ¿Se entiende? Entonces, son detalles que deben saber. Y se produce una enfermedad, una deformación del cuerpo vertebral. ¿Cómo se llama esa enfermedad? ¿Han escuchado? El mal de Pot. El mal de Pot. Pot, P-O, así como Potter, de Harry Potter, pero si le quitas la R, Pot. Se llama P-O-T. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el mal de Pot es la afectación
de los cuerpos vertebrales por el Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué hace el Mycobacterium? Forma un absceso, tiene gran predilección, lo deben haber visto en sus estudios de microbiología, tiene gran predilección por las zonas hipervascularizadas. Y se aloja acá, forma un absceso y debilita el cuerpo vertebral, formando un cascarón que al final, con los movimientos múltiples, el cuerpo vertebral se aplasta. Y la persona cuya curvatura torácica normalmente es en cifosis, se acentúa más aún, ¿correcto? Y se forma lo que la gente, ¿cómo le llama? Joroba. Joroba. ¿Me dejo entender? Entonces en el Perú, todo jorobado que tú veas, piensa que probablemente se trate de un mal de Pot hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ya? También puede ser por problemas osteoarticulares, raquitismo, lo que tú quieras. Pero en el Perú, todos tienen el germen tuberculoso hasta que se demuestre lo contrario. Y lo van a tener, con toda seguridad. ¿Correcto? Lo van a tener. Muy bien. Entonces, ya saben, chicos. Perfecto. Eso es lo más importante. Ven los pedículos, hemos hablado. Miren las apófisis transversas. ¿Ven la carilla articular? ¿Ven? ¿Para quién? Para el tubérculo costal. ¿Ok? Ahí está una vista de perfil. ¿Correcto? Esta vendría a ser la vértebra T1. Porque mira, en vez de tener 4 hemicarías, las de arriba son carillas completas. Así es, esto ocurre en T1 nada más. T1 tiene 2 carillas completas a los lados y 2 hemicarías abajo. ¿Correcto? Mira el detalle de la apófisis espinosa. Les dije que ¿cómo es la apófisis espinosa de las vértebras torácicas? Larga. Es la más larga de todas las vértebras. ¿Qué tan larga es? Hay una regla. El vértice de las vértebras T1, T2 y T3, en las 3 primeras torácicas, el vértice de la apófisis espinosa termina a la altura del borde inferior de su propio cuerpo. ¿Correcto? Eso es en T1, T2 y T3. ¿Correcto? El vértice de la apófisis espinosa termina a la altura del borde inferior del cuerpo de la misma vértebra. ¿Estamos de acuerdo? En las siguientes vértebras, T4, T5, T6 y T7, o sea, agarraste las 3 primeras, ¿no? T1, T2, T3, ya. Agarra las 4 que sigues, de T4 a T7, ¿verdad? El vértice de la apófisis espinosa termina a la altura de la mitad del cuerpo de la vértebra subyacente. ¿Sí le he puesto? Sí, subyacente. ¿Estamos de acuerdo? O sea, de la vértebra que está debajo. Ese es un poquito más largo, ¿vean? ¿Se dan cuenta, no? ¿Y cómo es en las 5 últimas? De T8 a T12. Mira, bastante largo, ¿no? Termina a nivel del borde inferior de la vértebra subyacente. O sea, tienes 12 vértebras torácicas, no te compliques la vida, no memorices tanto. La verdad que es dañito para la salud memorizar tanto. Simplemente analícenlo. Tienen de T1 a T12, ¿correcto? De T1 a T12. Agarra las 3 primeras, las 4 que siguen y las 5 últimas. 3, 4, 5. T1 a T2 a T3, de T4 a T7 y de T8 a T12. ¿Fácil? Las 3 primeras, de T1 a T3, el vértice de su apófisis espinosa termina a la altura del borde inferior de su propio cuerpo vertebral. ¿Sí? ¿Se entiende? De T4 a T7, o sea, las 4 que siguen, el vértice de su apófisis espinosa termina a la altura de la mitad del cuerpo, de la vértebra que está debajo. ¿Sí? Mientras que las 5 últimas, es decir, de T8 a T12, ¿sí? El vértice de su apófisis espinosa es tan largo que termina a nivel del borde inferior de la vértebra subyacente. ¿Se entendió? Sí, sencillo, muy bien. Ahora sí, eso eran las características de las vértebras típicas. ¿Cuáles eran las vértebras torácicas no típicas? ¿Ah? T1, a veces T10, T11 y T12. ¿Se acuerdan? A ver, ¿qué tiene T1 de distinto? Solamente voy a mencionar lo que tiene distinto, porque lo demás es igual. ¿Estamos de acuerdo? Lo demás es igual, así que no voy a mencionar lo mismo. Solamente ¿qué tiene de raro? Lo distinto que tiene T1 es que en vez de tener 4 hemicarillas, ustedes ven, tiene 2 carillas completas a los lados del cuerpo vertebral y 2 hemicarillas en la parte inferior. ¿Por qué 2 carillas completas? Para la primera costilla, para la costilla 1. ¿Se entiende? Para la primera costilla. Es decir, la primera costilla solamente se articula con el cuerpo de la vértebra T1. ¿Correcto? Ella es fiel, solamente está con T1. Pero él no.
T1 está con la primera costilla, parece que tiene dos carillas completas, pero también está con media carilla con la segunda costilla. ¿Se entiende? ¿Estamos claros? ¿Sí? Fácil, muy bien. La vértebra T10. Hemos dicho que la vértebra T10 puede ser típica, a veces es típica, a veces es no típica. Seguramente han visto en los esqueletos, han revisado las vértebras y han visto cómo son las vértebras T10. ¿Correcto? Cuando la vértebra T10 es no típica, o sea, cuando es rara, o sea, cuando es típica cumple la norma, pues, ¿no? Cuando es típica tiene 4 hemicarillas, ¿verdad? Pero cuando es no típica, vas a ver que en el cuerpo solamente hay 2 hemicarillas articulares superiores. Solamente vas a ver, esta sería T10. ¿Quedó?